El salón del restaurante Hora Pro Nobis tenía una forma específica de oler las noches de viernes. Era una mezcla de romero fresco, mantequilla dorada y ese perfume de madera antigua que venía de las vigas del techo, vigas que doña Nieves Guimaraes juraba y perjuraba que habían sido retiradas de una hacienda del interior de la región de Castilla hace más de 40 años. Camila Andrade conocía ese olor de memoria, conocía cada matiz, cada variación que sufría conforme la noche avanzaba, y los fogones de la cocina iban elevando la temperatura del ambiente. Había llegado a ese restaurante 3 años atrás con una mochila al hombro, una carta de recomendación escrita a mano por la directora de la escuela donde estudió el bachillerato y la certeza de que Madrid no se la iba a tragar de la forma en que se tragaba a tanta gente que llegaba de provincias sin saber muy bien dónde pisaba. Ella sabía dónde pisar. Eso era algo que su madre, doña Concepción Andrade, había repetido durante toda su infancia con una convicción que no admitía réplica. Saber dónde pisar es lo más importante que una persona puede aprender. No importa dónde estés, no importa quién esté frente a ti, no importa el tamaño de la presión que el mundo ponga sobre tus hombros. Tú eliges dónde pisas, y pisas firme. Camila tenía 26 años y trabajaba como camarera en el Hora Pro Nobis desde que llegó a Madrid. Vivía en una habitación alquilada en el barrio de Chamberí, a 40 minutos en metro del restaurante, y 3 noches por semana asistía a las clases de la carrera de Derecho en una facultad en el centro de la ciudad. Pagaba la matrícula con lo que sobraba de su sueldo, después de enviar dinero a su madre en Almagro, un pueblo pequeño de la zona central de Castilla, donde doña Concepción aún vivía en la casa que había sido de la familia por generaciones, la misma casa que había resistido a todo, incluso a los intentos de un mundo exterior indiferente de borrar lo que ella representaba. La vida de Camila tenía un ritmo preciso. No vivía en el caos, aunque las circunstancias sugirieran lo contrario a quien mirara desde fuera. Se despertaba a las 7 de la mañana, desayunaba unas tostadas con aceite que ella misma preparaba, llegaba al restaurante a las 10 para ayudar en la mise en place del almuerzo, trabajaba hasta el cierre de la cocina, a veces hasta la medianoche dependiendo de la demanda de la noche, y los martes, jueves y sábados salía corriendo para tomar el último metro que la dejara a tiempo, de no entrar tarde a la clase de introducción al derecho constitucional o de teoría general del proceso. Era agotador. Ella sabía que era agotador, pero había una diferencia que Camila había aprendido a hacer desde temprano, una diferencia que la mayoría de las personas confundía o ignoraba completamente. El agotamiento no es lo mismo que la derrota. Puedes estar cansada y seguir de pie. Puedes sentir el peso de todo y aún así no doblarte. El agotamiento pasa. La derrota, cuando dejas que entre de verdad, tarda mucho más en salir. Aquel viernes específico de julio, el salón estaba lleno desde las 7 de la tarde. Había una mesa de cumpleaños cerca de la ventana, 4 parejas que celebraban algo entre sí con esa alegría levemente artificial de quien ya ha bebido lo suficiente para olvidarla al día siguiente, y 2 ejecutivos que conversaban en tono bajo sobre cosas que ninguno de ellos quería que las mesas de alrededor escucharan. Camila los había atendido a todos con la misma eficiencia tranquila de siempre, memorizando los pedidos sin anotar, anticipando las necesidades antes de que fueran dichas, rehaciendo la sonrisa ante cada nueva mesa con una autenticidad que no era actuación y que por eso mismo las personas sentían de forma diferente, aunque no pudieran articular exactamente por qué. Pedro Morales, el jefe de sala, había pasado junto a ella cerca de las 8:30, con esa expresión de aprobación discreta que era lo máximo que demostraba en público. Pedro tenía 42 años, había trabajado en restaurantes desde los 16 y consideraba el Hora Pro Nobis el mejor lugar en el que había estado en toda su vida profesional, no porque fuera el más lujoso o el más famoso, sino porque doña Nieves trataba a todo el mundo que trabajaba allí como gente de verdad. Eso, en la visión de Pedro, era una rareza que valía mucho más que cualquier estrella de guía gastronómica. «Oye, Camila», dijo él en voz baja mientras pasaba,
La mesa 12 pidió otra botella de tempranillo y dejó una propina aparte para ti. Dijeron que eres la mejor camarera que han tenido. Camila sonrió sin dejar de arreglar la disposición de los cubiertos en la mesa que acababa de quedar libre. «Llevaré la botella ahora», respondió ella. Y no había vanidad en su tono, solo el registro simple de una información sobre lo que iba a suceder a continuación. Caminó hasta la barra, tomó la botella que el sumiller ya había separado y en el camino de vuelta hacia la mesa, 12 pasó por la mesa 8, donde un hombre de unos 50 y pocos años estaba sentado solo con una carta cerrada frente a él y una mirada que barría el ambiente con una lentitud calculada, como si estuviera evaluando el lugar para decidir si merecía el honor de su presencia. Camila notó el reloj en su muñeca, notó el corte de la chaqueta, notó la postura, esa postura específica de quien está acostumbrado a ser el centro de cualquier espacio que ocupa. Ella no se detuvo. Entregó el vino en la mesa 12, escuchó los agradecimientos con la atención genuina que dedicaba a todos y volvió por el mismo camino. Al pasar por la mesa 8 de nuevo, el hombre había levantado la mirada y la seguía con una expresión que ella reconoció de inmediato. No porque fuera específica de aquel hombre, sino porque era una expresión que aparecía de vez en cuando en ciertos rostros y que siempre precedería a algo que exigiría de ella una dosis extra de paciencia y firmeza. Era la expresión de quien ya ha decidido que eres inferior antes siquiera de saber tu nombre. Camila tomó un aliento corto e invisible, el tipo de respiración que no se nota en el rostro, y se dirigió a la mesa con el mismo paso tranquilo de siempre. «Buenas noches», dijo ella. «Mi nombre es Camila, y estoy a su disposición. ¿Ya ha elegido o prefiere unos minutos más con la carta?» El hombre no respondió de inmediato. La miró de arriba abajo con una deliberación que era casi clínica, como si estuviera catalogando cada detalle de su apariencia para uso futuro. Y después posó la mirada en la carta sin ninguna prisa, como si ella no hubiera hablado. Camila esperó. Ella era muy buena esperando. Había aprendido que la espera, cuando se hace con serenidad, tiene un poder que la prisa nunca alcanzaría. Finalmente, él habló sin mirarla. «Quiero saber qué hay de especial aquí hoy, y no me venga con esa lista memorizada que entrenan para recitar. Quiero saber qué vale la pena de verdad». Camila respondió sin vacilar. Hoy el chef preparó un redondo de ternera relleno con frutos secos y reducción de bayas silvestres, que es un plato que solo hace cuando la fruta está en su punto justo. La lubina es de crianza certificada y viene con puré de batata y aceite de oliva trufado. Y para quien prefiere algo más ligero, la ensalada de palmitos con mango y anacardos está excelente. El hombre hizo un sonido con la boca que no era exactamente una palabra, era más un ruido de desaprobación contenida. Después dijo: «Querré la lubina sin el puré, sin el aceite, solo el pescado a la plancha con limón siciliano, y quiero estar seguro de que el limón es siciliano de verdad y no ese limón común que ponen para engañar a los clientes». «Descuide, señor», dijo Camila. «Tenemos limón siciliano fresco. ¿Alguna bebida para acompañar mientras se prepara el plato?» «Agua sin gas. No quiero hielo. Y quiero el agua servida a temperatura ambiente, no fría». Claro, ella se alejó de la mesa en dirección a la cocina, y en el camino se cruzó con Pedro, quien la miró con una ceja levemente levantada, un gesto casi imperceptible que entre los dos funcionaba como un lenguaje propio. Ella respondió con un movimiento igualmente sutil de los labios que decía, sin palabras: «Está bien, es solo una noche más». Pero había algo en aquel hombre que era diferente. Camila no podía nombrar aún qué era, y esa incapacidad de nombrar la dejó con una atención levemente agudizada por el resto de la hora siguiente. Mientras continuaba circulando por el salón, atendiendo las otras mesas, sonriendo a la pareja del cumpleaños que la llamó para hacerse una foto con ellos usando el móvil del marido. El salón del Ora Pro Nobis era un lugar donde la mayoría de las personas dejaba la arrogancia fuera junto con los paraguas. Había algo en la atmósfera del lugar, en la forma en que doña Nieves había construido cada detalle de aquel ambiente a lo largo de 23 años de funcionamiento, que deshacía las armaduras que las personas usaban en el mundo exterior. Las mesas eran de madera maciza,
La iluminación era cálida y tenue. La música de fondo era siempre instrumental y española, guitarra clásica o jazz suave, el tipo de sonido que no obliga a nadie a hablar más alto para ser escuchado. Era un lugar que invitaba a las personas a ser humanas, pero no toda invitación es aceptada. Y había algo en aquel hombre sentado solo en la mesa 8 que sugería que había pasado tanto tiempo más allá de cualquier invitación que ya había olvidado cómo se aceptaba una. Camila aún no sabía su nombre, aún no sabía quién era, y en aquel momento, mientras cargaba una bandeja con 2 copas de cava para la mesa del cumpleaños, no podía imaginar que la noche que apenas comenzaba sería la noche que ninguna de las personas presentes en el Hora Pro Nobis olvidaría por mucho tiempo. Doña Nieves Guimarães había llegado a Madrid con 17 años en una época en que la ciudad aún tenía una forma de acoger a las personas con algo de calor antes de mostrar los dientes. Venía de Almagro, en el corazón de Castilla, en una época en que partir era la única alternativa que la mayoría de los jóvenes de aquellos pueblos pequeños veía cuando miraba hacia el futuro con ojos realistas. Había trabajado en restaurantes desde que llegó, primero lavando platos en una taberna de Lavapiés, después sirviendo mesas en un bistró francés en la calle Hortaleza, que cerró años más tarde porque el dueño volvió a Europa sin avisar a nadie, y así fue subiendo una escalera que ella misma construía mientras subía, hasta que a los 40 años decidió que había llegado el momento. El Hora Pro Nobis abrió en una casa antigua en la calle Serrano, en el barrio de Salamanca, un día de marzo con lluvia fina y solo 2 empleados, además de ella misma. 23 años después, el restaurante tenía 17 empleados, una lista de espera de 2 semanas en los fines de semana y una reputación que no dependía de ninguna red social para sostenerse, aunque existiera en todas ellas. Dependía de una sola cosa, de cada persona que salía de allí sintiendo que había sido tratada con dignidad real, no con la dignidad de fachada que los lugares caros suelen vender envuelta en servilletas de lino y adornos innecesarios. Aquel viernes, doña Nieves estaba en la pequeña sala que llamaba oficina, que era en realidad un rincón reorganizado al fondo del salón con una mesa, 2 archivadores y un ordenador que usaba casi exclusivamente para los pedidos a los proveedores. Tenía 62 años y el cabello gris corto, lo que combinaba con los pendientes de plata que usaba todos los días y que habían pertenecido a su madre. Estaba verificando las facturas de la semana cuando Pedro llamó a la puerta entreabierta. «Hay un hombre en la mesa 8 que no reconozco», dijo Pedro. Llegó solo, mesa para 1, no tenía reserva. Luis lo acomodó porque había mesa disponible. Doña Nieves levantó los ojos de los papeles. «¿Y qué?» «No sé explicarlo bien, doña Nieves. Es un aire que tiene, usted ya sabe cómo es». Ella lo sabía. A lo largo de 23 años, había desarrollado una especie de sensibilidad para ciertos tipos de situaciones que Pedro y los otros llamaban instinto, pero que ella prefería llamar atención acumulada. Cuando prestas atención de verdad a las cosas por tiempo suficiente, empiezas a notar patrones que las otras personas no ven. No es magia, es solo observación persistente. ¿Quién lo está atendiendo? Camila. Doña Nieves asintió levemente. Entonces está bien, sigue vigilando, pero déjala trabajar. Jala. Pedro salió, y ella se quedó unos segundos con la mirada en el aire antes de volver a las facturas. Había una confianza específica que depositaba en Camila, que era diferente de la confianza que depositaba en los otros empleados, no porque los otros fueran peores, sino porque Camila tenía algo que era difícil de encontrar e imposible de enseñar. Tenía raíz. Ese tipo de estabilidad interior que viene de quien aprendió desde temprano que las circunstancias externas son temporales, que el mundo te va a sacudir de vez en cuando con fuerza, y que la cuestión nunca es si eso va a suceder, sino cómo estarás de pie cuando suceda. Doña Nieves se había dado cuenta de eso en la primera semana en que Camila trabajó en el restaurante. Una mesa de 4 hombres de mediana edad había comenzado a hacer chistes de doble sentido dirigidos a ella con esa naturalidad vergonzosa de quien está convencido de que el ambiente les otorga ese permiso. Camila había respondido a cada embestida
con una cortesía que era al mismo tiempo inatacable y completamente desprovista de aliento, hasta que los cuatro se habían rendido sin saber exactamente cuándo o cómo habían perdido el hilo de la arrogancia. Doña Nieves lo había visto todo desde la entrada de la cocina y decidió allí mismo que Camila era un tipo de empleada rara. A la semana siguiente, había llamado a la joven para una charla en la misma oficina y le había preguntado directamente: «¿Estás estudiando?» «Derecho», había respondido Camila. 3 noches por semana. ¿Por qué? Camila había pensado un momento antes de responder, y esa pausa antes de hablar era una de las cosas que doña Nieves más respetaba en ella. Porque necesito entender cómo funcionan las leyes para poder entender cómo funciona el mundo. Y porque mi madre siempre dijo que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte una vez que lo tienes. Doña Nieves se había quedado en silencio por un instante y después dijo solo: «Ajusta tus horarios en lo que necesites. Nos arreglaremos». Esa conversación había ocurrido 2 años antes y desde entonces había entre las dos una especie de entendimiento silencioso que no necesitaba palabras frecuentes para mantenerse presente. Camila sabía que podía contar con doña Nieves. Doña Nieves sabía que Camila nunca la decepcionaría. Fuera de la oficina, el salón continuaba con su ritmo de viernes. La mesa del cumpleaños había pedido el postre especial, un pastel de hojaldre con crema que el chef Enrique hacía con una receta tradicional que había perfeccionado. Las 2 mesas de ejecutivos continuaban con sus susurros de negocios y la mesa 8 estaba en silencio. El hombre de la chaqueta impecable recostado en la silla con un vaso de agua sin hielo frente a él, la mirada recorriendo el salón con esa evaluación constante y un poco fría que parecía no poder desconectar. Camila estaba de camino a la mesa 8 con la lubina cuando Enrique la llamó de vuelta por la ventanilla de la cocina con un gesto urgente. «Espera», dijo el chef en voz baja. «Olvidé confirmar. ¿Pidió sin el puré y sin el aceite?» «Sin ambos», confirmó ella. Enrique hizo una mueca discreta, la mueca de quien ve a alguien pidiendo un plato que fue construido para ser servido de una forma específica y pidiendo retirar exactamente las partes que construyen la experiencia. Pero no dijo nada más. Era el cliente quien decidía. Esa era la regla. Camila llevó el plato hasta la mesa 8 y lo posó con la precisión de siempre, sin ruido, sin atropellos. «El pescado está en el punto que pidió, señor», dijo ella, «a la plancha con limón siciliano fresco. ¿Necesita algo más en este momento?» El hombre miró el plato por algunos segundos sin responder. Después tomó el tenedor y el cuchillo, cortó un trozo pequeño de pescado, lo llevó a la boca y masticó despacio. Camila esperó. Había aprendido que no era profesional retirarse de la mesa antes de verificar si el cliente estaba satisfecho con lo que se le había servido. Después de tragar, dijo sin mirarla: «Está aceptable». Era el máximo de aprobación que parecía dispuesto a ofrecer. Camila dijo solo: «Me alegro», y se alejó para continuar atendiendo al resto del salón. Pero a lo largo de la media hora siguiente, notó algunas cosas que registró con la atención silenciosa que había desarrollado a lo largo de los años. El hombre llamó a uno de los otros camareros, el joven Luis de 22 años que estaba en el restaurante hacía solo 6 meses, y pidió más agua de una forma que no era una petición. Era una orden emitida con el desdén de quien está acostumbrado a que las órdenes se ejecuten sin necesidad de ninguna cortesía como envoltorio. Luis trajo el agua y el hombre no dio las gracias, solo miró el vaso, como si el acto de servir fuera una obligación tan natural como la gravedad. Ella también notó que había consultado el móvil 4 veces en 10 minutos, no con la ansiedad de quien espera una noticia importante, sino con la forma de quien está verificando si el mundo continúa funcionando de acuerdo con sus determinaciones. Y había en sus hombros una tensión que estaba allí desde que había entrado, una rigidez que no era simplemente física, era la rigidez de alguien que no podía relajarse, porque relajarse significaba bajar la guardia, y bajar la guardia, para ese tipo de hombre, era una forma de vulnerabilidad que había sido eliminada de su repertorio a base de entrenamiento.
Camila no sintió lástima. Era demasiado honesta consigo misma como para mezclar observación con sentimientos innecesarios. Simplemente tomó nota y continuó con su trabajo. A las 10:30, cuando el salón se había enfriado un poco y algunas mesas ya habían quedado libres, el hombre pidió la cuenta. Luis fue a buscarla y volvió pocos minutos después. Camila estaba arreglando los cubiertos en una mesa cercana cuando vio lo que sucedió a continuación por el rabillo del ojo. El hombre había abierto la carpeta de la cuenta, mirado el importe, y entonces llamó a Luis con un chasquido de dedos, como si el joven fuera un perro adiestrado. Camila se detuvo por una fracción de segundo que nadie percibió excepto ella misma. Después continuó arreglando los cubiertos con la misma calma de siempre. Pero dentro de ella, muy silenciosa, había una atención que se había encendido por completo, y tenía la sensación firme y clara de que aquel hombre no estaba terminando su noche en aquel restaurante. Apenas estaba empezando. Su nombre completo era Rodrigo Alves Cavalcante, y había un número no insignificante de personas en Madrid que, al oír ese nombre, cambiaban imperceptiblemente de postura. No era un reflejo consciente. Era el tipo de reacción que el cuerpo aprende cuando una asociación se repite las veces suficientes. El nombre Cavalcante llegaba cargado de una energía que las personas del ambiente corporativo madrileño reconocían antes, incluso de procesar su significado intelectual. Rodrigo tenía 54 años y dirigía el Grupo Cavalcante, una inmobiliaria con presencia en 6 regiones de España que había comenzado como una constructora de mediano tamaño en la periferia de Madrid hace 30 años, y había crecido de una forma que el propio Rodrigo describía, en las entrevistas que concedía con parsimonia estudiada, como resultado de visión estratégica, tolerancia al riesgo calculado y una negativa absoluta a aceptar que los límites que los otros veían eran reales. Era una frase bien ensayada, sonaba bien en cualquier micrófono. La versión más completa de la historia, la que no aparecía en esas entrevistas, era más compleja y menos fotogénica. El Grupo Cavalcante había crecido sí por visión estratégica, pero también porque Rodrigo había aprendido muy pronto que los procesos podían acelerarse cuando se sabía con precisión a qué puertas llamar y con qué intensidad llamar a ellas. Que algunas negociaciones se facilitaban mediante una cuantía depositada en la cuenta correcta en el momento correcto. Que la diferencia entre un terreno valorizado y un terreno común era frecuentemente una cuestión de información privilegiada obtenida antes de que esa información se hiciera pública. Él no pensaba en eso como deshonestidad. Lo pensaba como competencia de otro orden, la competencia de quien entiende que el juego tiene reglas oficiales y reglas reales, y que los que vencen son los que aprenden las segundas antes de que las primeras los paralicen. Aquel viernes, Rodrigo había pasado todo el día en la sede del grupo, un edificio de cristal y aluminio en la zona de las 4 torres que él mismo había mandado construir 10 años atrás con la determinación de que cada detalle arquitectónico comunicara lo que él quería comunicar: poder, permanencia y una modernidad que no necesitaba pedir permiso para nada. A las 9 de la mañana había presidido una reunión de directorio donde presentó los resultados del segundo trimestre con la frialdad de quien discute números que para él eran pura abstracción, muy distantes de las vidas que esos números representaban o dejaban de representar en otros lugares. A las 11 había atendido a un inversor extranjero que llegó de Londres con interés en un proyecto de desarrollo inmobiliario en la región de Alcobendas, y Rodrigo había conducido la reunión en español con claridad cortante, sin hacer ninguna concesión de tono solo porque el visitante viniera de fuera. A las 2 de la tarde había resuelto, por teléfono, una disputa entre 2 superintendentes regionales con una decisión unilateral que dejó a ambos descontentos pero callados, que era exactamente el resultado que él pretendía, porque en su visión la neutralidad de un líder no era una virtud, era una debilidad disfrazada de ecuanimidad. A las 6 de la tarde, cuando los últimos asistentes fueron saliendo, Rodrigo se quedó solo en su oficina del piso 12.
La ciudad se extendía por el ventanal panorámico con esa indiferencia característica de Madrid al atardecer, una inmensidad de hormigón y luz que no pertenecía a nadie y pertenecía a todos al mismo tiempo. Rodrigo se quedó mirándola por algunos minutos con las manos en los bolsillos. Había una reunión la semana siguiente con el Consejo de Administración para discutir la expansión hacia el sur, y él ya sabía que 2 de los consejeros iban a cuestionar la velocidad del proceso. Él también ya sabía cómo iba a responder a cada objeción. Tenía ese hábito de montar las conversaciones en su cabeza antes de tenerlas, anticipando cada movimiento del otro lado como un ajedrecista que ve 3 jugadas por delante y planea la respuesta antes de que el adversario haya levantado la pieza. Ese hábito le había servido muy bien a lo largo de 30 años de negocios. El problema era que se había expandido ese hábito más allá de las salas de reunión y de los negocios. Había colonizado las conversaciones personales, las cenas, las pequeñas interacciones de lo cotidiano. Rodrigo Cavalcante trataba cada interacción humana como una negociación de poder, y esa forma de ver el mundo había esculpido en él, a lo largo de los años, una expresión de vigilancia permanente que las personas interpretaban como arrogancia, y que era en realidad algo un poco más triste que la arrogancia. Era soledad disfrazada de autoridad. Tenía 2 hijos adultos que vivían en otros países, uno en Londres y otra en Nueva York, con quienes hablaba por videollamada en las fechas importantes con la puntualidad de quien está cumpliendo un compromiso profesional. Tenía una exesposa que se había divorciado de él 16 años atrás, con una serenidad que lo había desconcertado mucho más de lo que cualquier conflicto habría hecho. En la audiencia de divorcio, cuando el juez había preguntado a la abogada de ella los motivos del fin del matrimonio, la respuesta habían sido 3 palabras: ausencia afectiva crónica. Rodrigo se había quedado con esas 3 palabras en el pecho por algunos días sin saber exactamente qué hacer con ellas. Y entonces había puesto la siguiente reunión en la agenda y seguido adelante. A las 7:30 de aquella noche, estaba en el coche con su chofer, Gilberto, cuando se dio cuenta de que no tenía ningún destino definido, más allá de no querer ir al apartamento todavía. El apartamento era un tríplex en el barrio de Salamanca que había sido decorado por una interiorista famosa y que era muy bonito y muy silencioso. 2 adjetivos que Rodrigo había percibido recientemente que iban demasiado juntos para su comodidad. «Llévame a la calle Serrano», le dijo a Gilberto. «Hay un restaurante por allí que un cliente recomendó el mes pasado. Ora pro nobis». Gilberto no respondió más que un sí, señor, que era siempre idéntico, independientemente de lo que se dijera, y el coche entró en el flujo de la ciudad. En el camino, Rodrigo miró el móvil y vio 3 mensajes que no respondió. Había uno de un asesor sobre una rueda de prensa que había aceptado dar la semana siguiente sobre el nuevo proyecto en La Moraleja, un segundo de su abogado personal sobre un proceso administrativo que estaba en marcha y que el abogado garantizaba estar bajo control, y un tercero de un número que no reconoció de inmediato hasta leer el nombre guardado en la agenda: Marcos Vinicius Borges. El nombre produjo en él una reacción que no demostró externamente, pero que fue real. Un apretón rápido en la región del esternón, el tipo de reacción que el cuerpo hace cuando una memoria que preferiste guardar lejos se aproxima sin aviso. Marcos Vinicius Borges era el presidente de una asociación de pequeños propietarios rurales del interior de Castilla. Rodrigo había conocido el nombre del hombre hacía casi 15 años, en un contexto que prefería no revisar con frecuencia. El mensaje decía solo: «Doctor Rodrigo, necesitamos hablar sobre la situación de las familias de Almagro. Es urgente». Rodrigo devolvió el móvil al bolsillo sin responder. Almagro. El nombre del pueblo produjo en él una segunda reacción, más profunda y más difícil de clasificar que la primera. Miró por la ventanilla del coche las luces de la ciudad pasando e hizo lo que había entrenado para hacer a lo largo de los años. Empujó el asunto al fondo, cerró el cajón mentalmente y volvió el pensamiento a la reunión del consejo de la semana siguiente. Cuando el coche se detuvo frente al Ora pro nobis, Rodrigo salió sin esperar a que Gilberto abriera la puerta
que era lo que siempre hacía, y entró en el restaurante con esa postura de quien llega a cualquier lugar, como si el lugar hubiera sido construido específicamente para recibirlo. La anfitriona en la entrada, una chica llamada Fernanda, sonrió y preguntó si tenía reserva. «No», dijo Rodrigo, «pero quiero una mesa». Había una disponible. Mesa 8, bien posicionada en el salón. Fernanda lo acomodó con eficiencia y cortesía. Rodrigo se sentó, tomó la carta y la cerró inmediatamente, porque él no era del tipo que necesitaba estudiar una carta largamente. Era del tipo que prefería probar al otro antes de decidir lo que quería. Y fue entonces cuando Camila Andrade se acercó por primera vez. Él la había evaluado en aquella primera mirada de la forma en que evaluaba cualquier cosa que entraba en su campo de atención, rápida, sistemática, llegando a una conclusión que para él era provisional, pero que en la práctica rara vez revisaba. Lo que vio fue una joven morena de estatura media, con uniforme de trabajo limpio y una mirada que catalogó como la mirada de alguien que está acostumbrado a ser subestimado y ha aprendido a que no le importe. Esa segunda parte no pudo nombrarla conscientemente, pero la registró en algún lugar bajo la superficie del pensamiento. Ella había tomado su pedido con eficiencia. Él había respondido con lo mínimo. Ella se había alejado sin mostrar ninguna señal de que algo en esa interacción hubiera sido diferente de lo ordinario. Y mientras esperaba el pescado, Rodrigo Cavalcante se quedó mirando el salón y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que había algo en aquel lugar que no podía controlar o anticipar. Era una sensación pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. El lunes siguiente, el nombre de Rodrigo Cavalcante apareció en el sistema de reservas del Hora Pro Nobis por primera vez. La reserva había sido hecha por una asistente que llamó a las 10 de la mañana y pidió mesa para uno el viernes a las 8:30, y añadió, en un tono que intentaba ser casual pero cargaba el peso de lo habitual, que el señor Cavalcante apreciaba mesas alejadas del movimiento central del salón, sin corrientes de aire cerca y con iluminación adecuada para la lectura de documentos en caso necesario. Fernanda, la anfitriona, lo había anotado todo con la profesionalidad de siempre y pasado la información a Pedro, quien a su vez lo había comentado con doña Nieves durante la reunión de la tarde. Doña Nieves escuchó. Hizo una anotación en el cuaderno que usaba para marcar particularidades de clientes frecuentes o relevantes, y no dijo nada más que reserva confirmada. Pedro, sin embargo, no pudo dejarlo pasar sin hacer una búsqueda rápida. Entre el servicio del almuerzo y la preparación para la cena, tecleó el nombre en el móvil con la curiosidad que siempre lo movía respecto a las personas que pasaban por el restaurante. Lo que apareció en la pantalla fue suficiente para que se quedara mirando más tiempo del que pretendía. Rodrigo Cavalcante era el nombre que aparecía en noticias de negocios desde hacía décadas, asociado a cifras que tenían muchos ceros y a proyectos que rediseñaban barrios enteros. Había una entrevista en una revista de economía de hacía 2 años, donde hablaba sobre crecimiento sostenible, con una soltura que cualquier periodista experimentado reconocería como el discurso de alguien muy bien entrenado para decir lo correcto en el tono correcto, sin revelar ninguna información que no hubiera sido calculada antes. Había también, en resultados más recientes, menciones a cuestionamientos de la Fiscalía sobre procesos de regularización de tierras en algunas regiones del interior de Castilla y de Andalucía, con las notas aclaratorias estándar que los bufetes de abogados producen en esos casos con ese lenguaje que dice mucho sin decir nada. Pedro guardó el móvil sin comentar nada con nadie. No había nada que comentar todavía. Era solo un cliente que volvería el viernes. Lo que Pedro no podía saber era que ese mismo lunes, en una sala de reuniones en el piso 12 del edificio del Grupo Cavalcante en Madrid, el mensaje de Marcos Vinicius Borges estaba siendo discutido entre Rodrigo y su asesor jurídico, un hombre llamado Fabio Leite, que tenía el porte levemente encorvado de quien pasa muchas horas sobre papeles y una habilidad quirúrgica para identificar dónde un problema podría crecer antes de que creciera. La situación de Almagro
había vuelto a salir a la luz debido a un proceso que se estaba tramitando en un tribunal de Ciudad Real. 15 años atrás, el Grupo Cavalcante había adquirido una extensa área rural en las proximidades de Almagro para un proyecto de minería artesanal que después cambió de formato y se convirtió en un complejo logístico. El proceso de adquisición había involucrado una serie de negociaciones con pequeños propietarios y un desalojo de familias que, en la documentación oficial, había sido descrito como voluntario e indemnizado. La versión de las familias que habían vivido en aquellas tierras era suficientemente diferente de la documentación oficial como para que un fiscal de la región hubiera decidido 15 años después que valía la pena mirar más de cerca los contratos y los registros de pago. Marcos Vinicius Borges era el portavoz de esas familias, y el mensaje que había enviado a Rodrigo el viernes anterior no era el primero, era el cuarto o quinto a lo largo de los últimos meses. Rodrigo había ignorado los anteriores con la tranquilidad de quien está convencido de que los problemas que no reciben atención terminan por desaparecer. Pero Fabio le había dejado claro aquel lunes que esa convicción estaba empezando a ser puesta a prueba por la realidad. «El proceso está avanzando», dijo Fabio con la calma profesoral que usaba cuando tenía noticias que sabía que el cliente no quería oír. El fiscal pidió acceso a los contratos originales de 2009. Vamos a tener que responder en un plazo de 30 días. Rodrigo se quedó un momento en silencio. Después dijo, ¿qué contratos específicamente? Los de cesión de posesión, con las 47 familias del Arroyo de las Piedras. Hay un silencio diferente para cada tipo de situación difícil. El silencio de Rodrigo en aquel momento no era el silencio de quien está procesando una información nueva. Era el silencio de quien está evaluando cuánto de una información antigua es seguro dejar salir a la superficie. «Encárgate de eso», dijo Rodrigo después de un momento. «Necesito que esto esté resuelto antes de la reunión del consejo». Fabio asintió con la expresión de quien recibe esa instrucción como profesional, pero la carga como un peso personal. Había aprendido a lo largo de los años a hacer esa separación, aunque se hacía más difícil conforme pasaban los años. Rodrigo salió de la reunión y fue al pasillo donde tenía una vista diferente desde la ventana de la oficina, más lateral, hacia el centro del barrio. Se quedó allí unos minutos solo con las manos entrelazadas en la espalda. Arroyo de las Piedras, 47 familias, Almagro. Había un rostro que venía a él raramente, pero que en aquel momento apareció con más nitidez de lo habitual. Una mujer de mediana edad de ojos oscuros y expresión firme que se había negado a firmar los papeles de cesión por más de 6 meses, que había escrito cartas a organismos públicos que no habían respondido con la velocidad que ella esperaba, y que finalmente había firmado no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque las circunstancias a su alrededor fueron siendo sistemáticamente modificadas hasta que resistir dejó de ser una opción práctica. La mujer se llamaba Concepción, apellido Andrade. Tenía una hija pequeña que se quedaba sentada en el escalón de la casa durante aquellas reuniones con los abogados del grupo, mirando todo con esos ojos que no se perdían nada. Rodrigo empujó el pensamiento de vuelta a donde lo había sacado. Fueron 15 años. Los procesos tenían su ritmo y Fabio sabía qué hacer. Era eso. El viernes, cuando su coche se detuvo nuevamente frente al Hora Pro Nobis, el nombre Andrade estaba guardado a una distancia muy segura de la superficie de la conciencia de Rodrigo Cavalcante. Entró en el restaurante con la reserva confirmada. Fue acomodado en la mesa que había pedido, lateral y levemente alejada del centro del salón, y se quedó mirando el ambiente con esa evaluación constante que era su estado estándar. Esta vez había más movimiento que la semana anterior. Había una familia de 5 personas en una mesa grande cerca de la ventana, un grupo de jóvenes profesionales celebrando algo ruidoso, pero dentro de los límites de lo aceptable, y algunas mesas dobles de parejas en diferentes etapas de su relación, que él catalogó con la velocidad de quien no está realmente interesado, pero registra de cualquier forma. Fue Pedro quien fue hacia él primero para confirmar los pedidos de agua y darle la bienvenida con la hospitalidad profesional
que el jefe de sala ejercía con excelencia. Rodrigo lo despachó con monosílabos educados, y entonces apareció Camila. Ella venía de otra mesa, cargando una bandeja levantada con ligereza y seguridad, cuando Pedro la interceptó discretamente e indicó con un gesto la mesa que le había sido asignada en aquel servicio. Camila miró en dirección a la mesa 8, reconoció al hombre de inmediato, y no dejó que ninguno de los dos reconocimientos, el de la persona y el de la memoria que había construido la semana anterior sobre cómo había tratado al joven Luis, apareciera en su rostro. Posó la bandeja en el aparador, reorganizó los cubiertos que iba a entregar y caminó hacia la mesa con el paso de siempre. «Buenas noches, señor Cavalcante», dijo ella con una cordialidad natural. «Bienvenido de nuevo al Hora Pro Nobis. Mi nombre es Camila y esta noche seré yo quien lo atienda». Rodrigo levantó la mirada hacia ella con una expresión que contenía una pregunta que no hizo. «¿Cómo sabe mi nombre?». Camila entendió la pregunta sin que fuera formulada. «Tenemos su reserva», explicó simplemente. «¿Prefiere comenzar con agua mineral o tiene alguna preferencia de bebida para esta noche?». Él la miró por un segundo más de lo necesario. Después dijo: «Agua sin gas, y quiero ver la carta». «Por supuesto, ya se la traigo». Ella se alejó y Rodrigo se quedó mirando el lugar donde ella había estado por un breve momento. Había algo en ese aire suyo, en esa calma que no era frialdad, en esa eficiencia que no era servilismo, que producía en él un leve malestar sin causa identificable. Como cuando estás en un ambiente que reconoces, pero no logras nombrar dónde has estado antes. Sacudió el pensamiento y tomó el móvil para verificar los últimos correos antes de que la noche comenzara de verdad. La tercera vez que Rodrigo Cavalcante apareció en el Hora Pro Nobis fue un jueves, sin reserva, a las 7:30 de la tarde. Había llovido toda la tarde en Madrid con esa lluvia pesada y obstinada que la ciudad lanza sobre sí misma, a veces como si necesitara un baño que el asfalto no logra absorber. Y él había entrado empapado hasta los codos con el humor que la lluvia de Madrid provoca en quien no le gustan los imprevistos, y el tráfico había duplicado el tiempo de desplazamiento, que debía ser de 20 minutos y había sido de 1 hora y 10. Fernanda había verificado las mesas disponibles y lo había acomodado en la misma posición lateral que había pedido la segunda vez, y esta vez fue Camila quien apareció incluso antes de que él abriera la carta. «Buenas noches, señor Cavalcante. Una noche difícil de tráfico». Él no respondió a la observación, dijo solo: «Quiero el redondo de ternera que estaba en la carta la semana pasada, el relleno». Camila hizo una pausa corta. «Lamentablemente no tenemos el redondo hoy, señor. Es un plato que el chef Enrique prepara solo cuando tiene las bayas en la consistencia adecuada, y esta semana la fruta llegó fuera del estándar. Pero tenemos un jamón de cerdo asado con migas de pastor y naranja que el chef preparó hoy y que está excelente». El rostro de Rodrigo se ensombreció levemente. «Vine específicamente por aquel plato». «Comprendo», dijo Camila. «Lamento que no esté disponible hoy. Si usted prefiere, puedo describirle las otras opciones principales de esta noche para que elija algo que le guste igualmente». El lamento que había expresado era genuino. No era la fórmula memorizada que muchos camareros usan como escudo para protegerse de las quejas. Había en él la textura de quien reconoce que una expectativa no ha sido satisfecha y se preocupa por ello, no por obligación, sino porque preocuparse por las personas es una elección que se renueva en cada interacción. Rodrigo no reconoció esa diferencia conscientemente, pero le llegó de alguna forma, porque el gesto de su rostro no avanzó hacia la confrontación que había parecido posible por un segundo. «Descríbame el cerdo», dijo él, con la condescendencia levemente velada de quien está haciendo una concesión. Camila lo describió. El chef Enrique había marinado el jamón por 18 horas en un blend de naranja, ajo negro y tomillo fresco, asado a temperatura baja por 6 horas y servido fileteado con la piel levemente crujiente y el interior deshaciéndose con el tenedor. Las migas tenían piñones tostados, tocino ahumado artesanal de un productor de la sierra
y perejil fresco. Acompañaba una reducción de la propia marinada. Mientras ella lo describía, Rodrigo la observó con una atención que no era la atención de quien escucha sobre comida. Era la atención de quien intenta identificar de dónde viene algo que aún no ha logrado nombrar. «Pediré el cerdo», dijo él finalmente. «Quiero la piel más crujiente. Y la salsa servida aparte». «Perfecto. ¿Alguna bebida para acompañar?» «Para el cerdo, el sumiller sugiere nuestro vino tinto de la Ribera del Duero, que tiene una acidez que equilibra bien la grasa de la carne». «¿Vino nacional?» «Nuestro sumiller cree que los vinos de nuestras tierras han llegado a un nivel que sorprende a mucha gente», dijo Camila sin ninguna defensividad. «Pero si usted prefiere uno de importación, tenemos opciones óptimas también. Queda a su criterio». Él se quedó un momento mirándola como si estuviera probando algo. Después dijo: «Traiga el de la Ribera». Camila anotó mentalmente, agradeció y se alejó. En la cocina, al pasar el pedido a Enrique, el chef levantó una ceja. «¿Volvió el hombre de la chaqueta?» «Tercera vez», confirmó ella. Enrique asintió con esa sabiduría culinaria que se expande hacia la sabiduría humana cuando se pasan años observando los comportamientos de las personas mientras comen. Los restaurantes revelan mucho de quiénes son las personas. Enrique creía en eso con una convicción que podría haber argumentado durante horas si alguien se lo pidiera. La forma en que alguien trata a quien sirve la comida dice más sobre su carácter que cualquier entrevista podría decir. Cuando Camila volvió con el vino y esperó a que el sumiller Jorge hiciera la apertura y el ritual de la prueba, Rodrigo tomó el primer sorbo y dijo: «Está bueno». Después la miró y dijo, en un tono que era casualmente cruel, de la forma en que ciertos tipos de preguntas logran serlo: «Usted es de provincias, ¿no?» Camila no cambió de expresión. «Soy de Castilla-La Mancha», dijo simplemente. «Pensé que lo sería. Tiene un deje al hablar». Ella no respondió a eso. Preguntó solo: «¿Necesita algo más antes de que llegue el plato?» Rodrigo hizo esa sonrisa que no era exactamente una sonrisa. Era más una forma de dejar claro que había marcado un tanto. «No. Puede irse». Camila se fue, y mientras caminaba para atender otra mesa, respiró de forma controlada y deliberada. El tipo de respiración que mantiene las emociones en el lugar donde deben estar cuando el trabajo exige que las mantengas separadas de lo que está en la superficie. Ella era de Castilla. Eso era un hecho que no ocultaba a nadie. Era de Almagro específicamente, un pueblo de unos 8.000 habitantes, conocido principalmente por su teatro y por una paz de interior que Camila había guardado dentro de ella como si fuera un bien precioso que la gran ciudad no tenía, y que ella no pretendía dejar que la gran ciudad disolviera en ella. Había salido de allí a los 18 años, con la bendición de su madre y la certeza de que iba a volver mejor de lo que había salido. No sabía aún cuándo sería ese regreso, pero sabía que su madre estaba bien y que la casa seguía en pie, y que había una promesa entre las dos que funcionaba como un ancla en todos los momentos en que Madrid intentaba hacer que olvidara de dónde había venido. El cerdo llegó 25 minutos después, y Camila lo sirvió con la precisión de siempre, la salsa en la pequeña cacerola aparte, conforme se había pedido, la piel brillante y adecuadamente crujiente, la ración generosa. Rodrigo cortó un trozo, probó, se quedó un momento en silencio y después dijo sin mirarla: «El pescado de la semana pasada estaba mejor». Camila no reaccionó a lo que había detrás de esa frase, que no era una evaluación gastronómica sincera, sino un pequeño castigo por no tener el plato que él había pedido. Dijo solo: «Se lo transmitiré al chef. ¿Prefiere que traiga más pan o algo más para acompañar?» «Más pan, y el pan que vino está frío». Camila verificó el pan que había llegado con el plato. Había llegado hacía menos de 3 minutos y había salido directo del horno. No estaba frío, pero no dijo eso. «Ya traigo pan fresco», dijo ella, y se fue. En la cocina, Enrique la miró con una pregunta en los ojos. Ella respondió con una expresión que decía: «Todo está bien». Y lo estaba, porque en el repertorio de Camila Andrade, estar bien no significaba que las cosas fueran fáciles,
significaba que ella estaba íntegra, y estaba íntegra. A lo largo de la media hora siguiente, Rodrigo fue construyendo una atmósfera en la mesa 8 de una forma tan gradual que alguien que no prestara atención podría no haber percibido el patrón. Se quejó de la temperatura del vino, mandó devolver una segunda copa, afirmando que había algo diferente en el sabor, lo que Jorge el sumiller escuchó con una cortesía absoluta e investigó con la seriedad de un profesional antes de concluir silenciosamente que no había nada diferente. Pidió la cuenta 2 veces con un intervalo de 5 minutos entre una y otra, como si hubiera olvidado que la había pedido o como si quisiera probar la velocidad de respuesta. Camila observó cada uno de esos movimientos de la misma forma que un músico experimentado observa una partitura que aún no ha tocado, identificando la estructura antes de comenzar a ejecutar. Y lo que ella identificaba era una progresión. Aquellas quejas aisladas no eran reclamaciones reales sobre el servicio. Eran ensayos. Eran la construcción de un clima que servía a algún propósito aún no revelado. Ella no sabía qué estaba por venir, pero la sensación que había tenido la primera noche de que algo estaba por suceder había vuelto con una claridad que no permitía ignorarla. Cuando él salió aquel jueves, el humor en el salón era levemente comprimido. La tensión invisible que ciertos clientes generan a su alrededor como un campo gravitatorio. Pedro se quedó observando el restaurante volver al ritmo normal después de que la puerta se cerró y dijo bajito a Camila: «Va a volver». Camila ya lo sabía. Y había algo más que sabía, algo que se estaba formando dentro de ella con la lentitud de una conclusión que necesita tiempo para llegar, pero que, cuando llega, ya no puede ser ignorada. Aún no tenía todas las piezas, pero las piezas que tenía estaban empezando a formar un patrón que ella reconocía de algún lugar mucho más profundo que la memoria consciente. Fue en la 4ª visita cuando la cosa cambió de naturaleza definitivamente. Rodrigo Cavalcante apareció un viernes con la reserva confirmada para las 8 de la tarde, pero llegó a las 8:40 con 2 hombres que Camila no había visto antes y que tenían el aspecto de personas a las que se les paga por parecer importantes en compañía de quien las contrata. Uno de ellos era alto, con traje gris y un maletín de cuero que posó en la silla de al lado como si fuera un accesorio decorativo. El otro era mayor, con gafas de montura fina y la expresión de quien siempre está calculando algo. Rodrigo los presentó a Fernanda en la entrada como asociados, sin dar nombres, y los 3 fueron acomodados en una mesa más grande que había sido preparada con antelación. Pedro asignó a Camila a la mesa de inmediato y ella llegó con la carta de bebidas antes siquiera de que los 3 se hubieran quitado las chaquetas. «Buenas noches, señor Cavalcante». «Buenas noches, señores. Mi nombre es Camila y esta noche estaré a su disposición». Rodrigo no la miró de inmediato. Estaba terminando una frase para el hombre de las gafas que tenía que ver con una cláusula contractual. Ella esperó con la paciencia de siempre. Después de un momento, él dijo, sin cambiar el tono de la conversación que había interrumpido: «Empieza trayendo una botella de agua con gas y una sin gas. Cartas para los 3. «Claro», dijo ella, «y hazlo rápido, que tenemos una reunión a las 10. «Ya se las traigo, señor Cavalcante». Trajo las aguas y las cartas en menos de 2 minutos, y los 3 hombres ya estaban en una conversación intensa cuando volvió. Rodrigo tomó la carta sin interrumpir la charla, la hojeó por unos segundos y la cerró con un gesto que sugería que la elección estaba hecha, pero que hablaría de ello cuando estuviera listo, no cuando ella llegara a tomar nota. Camila esperó el momento justo. Cuando hubo una pausa natural en la conversación de los 3, se acercó y preguntó si podían hacer los pedidos. Rodrigo se volvió hacia ella con una expresión que ella había visto en otras versiones antes, la expresión de quien acaba de ser interrumpido en algo importante por alguien a quien considera secundario. «¿No ves que estamos hablando?» Camila no vaciló. «Le pido disculpas, señor. Aguardaré el momento que sea más conveniente para ustedes». Retrocedió un paso de la mesa y se quedó a una distancia respetuosa. El hombre alto
intercambió una mirada rápida con el hombre de las gafas. Rodrigo volvió a la conversación como si ella no existiera. 3 minutos después, la llamó con un gesto de mano, que era el mismo gesto que había sido descrito en su narrativa desde el principio. La mano extendida levemente, los dedos moviéndose con la autoridad de quien no está pidiendo atención, está convocándola. Camila llegó a la mesa. El pedido se hizo de esa forma que ella había aprendido a reconocer. Cada ítem especificado con alteraciones que probaban los límites de lo razonable, no porque las alteraciones fueran imposibles de atender, sino porque la acumulación de las mismas creaba una presión específica. El hombre alto pidió un entrecot poco hecho con patatas rústicas y quería estar seguro de que poco hecho significaba casi crudo en el centro. El hombre de las gafas pidió pasta y listó 4 ingredientes que no quería que fueran incluidos, lo que Camila anotó mentalmente con precisión. Y Rodrigo pidió el besugo a la espalda, un pescado que había sido añadido a la carta esa semana, y entonces añadió que quería el acompañamiento de arroz aparte, no en el plato, y que las hierbas debían ser retiradas antes de servir porque no toleraba hierbas sueltas en la comida. Camila anotó todo, confirmó cada ítem con la precisión de quien no quiere equivocarse, y fue a la cocina. Enrique escuchó los pedidos y levantó solo una ceja al oír lo del arroz servido aparte, sin las hierbas, porque el arroz sin las hierbas es, desde el punto de vista culinario, un arroz sin buena parte de lo que lo hace ser ese arroz, pero dijo solo, puede hacerse. Cuando los platos llegaron a la mesa 25 minutos después, Camila los sirvió en el orden correcto. Verificó si hacía falta algo más y se alejó para dejar a los 3 conversar. Durante 20 minutos, todo transcurrió dentro de lo que ella había aprendido a reconocer como la zona de gestión posible. Los 3 hombres comiendo mientras hablaban. Ella circulando por la mesa para retirar platos vacíos y reabastecer agua cuando era necesario. Entonces, el hombre de las gafas pidió más pan. Camila fue a buscar el pan, que llegó caliente directo del horno. Y cuando lo posó en la mesa, Rodrigo miró el pan, después a ella, y dijo con un tono que era simultáneamente casual e inequívoco: «Este pan es diferente al que vino antes». Camila verificó el pan. Era el mismo pan artesanal de siempre, hecho por el panadero Armando que había trabajado en el Ora Pro Nobis durante 12 años con una receta que no había cambiado. «Este pan es el mismo de siempre, señor Cavalcante», dijo ella con la misma calma. «Acaba de salir del horno». Rodrigo levantó una ceja. «He dicho que es diferente. No estoy preguntando si es el mismo. Estoy diciendo que es diferente». Era un territorio que Camila conocía. No era una queja sobre el pan, era un ejercicio de autoridad disfrazado de queja sobre el pan. La diferencia era fundamental, porque la respuesta correcta para una queja genuina era resolver el problema, y la respuesta correcta para un ejercicio de autoridad era una cuestión más compleja que involucraba dignidad y límites. «Entiendo lo que está diciendo, señor», respondió ella. «Si prefiere, puedo traerle una segunda opción de pan. Tenemos unos panecillos de aceite también que el panadero hace con harina tradicional». Rodrigo la miró por un momento, que fue levemente más largo de lo necesario. Después dijo: «Puedes traerlos, pero no vamos a comer este que ha venido». «De acuerdo, señor, ya se los traigo». Se los llevó el pan de vuelta a la cocina. Armando, el panadero, que había escuchado el relato de segunda mano por Enrique, se quedó mirando el pan con la mirada de quien mira una obra que acaba de ser juzgada injustamente, pero que sabe que el juicio no cambia la calidad de la obra. «Lo hice igual que siempre», dijo él. «Lo sé», dijo Camila. Colocó una mano brevemente en el hombro del hombre, un gesto pequeño y preciso que no era consuelo ni condescendencia, era reconocimiento. Después tomó la bandeja con los panecillos y volvió. La noche continuó. Los 3 terminaron la comida, pidieron postre, y su conversación fue subiendo de volumen conforme pasaban las horas y el vino se iba consumiendo. No era una embriaguez visible, era ese calentamiento específico del alcohol que a veces vuelve a ciertas personas más ellas mismas de lo que les gustaría ser en sobriedad total. Fue durante el postre cuando la cosa dio un salto.
El hombre alto había derramado una pequeña cantidad de sirope de chocolate en el mantel al cortar el brownie que había pedido, un accidente que cualquier persona razonable reconocería como accidente. Camila se había percatado desde el otro lado del salón y se dirigía hacia la mesa con un mantelito limpio cuando Rodrigo se dio la vuelta y la vio llegar. Antes de que ella llegara, dijo en una voz que las mesas de alrededor podían oír perfectamente. «Aquí, mira lo que ha pasado. Mira el estado de esto. Esto es lo que pasa cuando el servicio no está prestando atención». Camila llegó a la mesa. El accidente había sido del cliente, no del servicio. Eso era evidente para cualquiera que lo hubiera visto. Pero ella no dijo eso. Dijo: «Ya cambio el mantelito, señor Cavalcante. Un momento. Una cuestión de atención al servicio», dijo él nuevamente, ahora con los ojos en los dos asociados, como si la afirmación fuera destinada a ellos. «Parece que algunas cosas necesitan ser enseñadas». El salón alrededor se había quedado levemente más silencioso. No totalmente, pero lo suficiente. Las mesas próximas registraron el tono, y hay algo en ciertos tonos que vuelve a las personas de alrededor involuntariamente más atentas, como si el instinto reconociera que algo se está desplegando y que puede ser importante presenciarlo. Camila cambió el mantelito con eficiencia y precisión. No había nada en su rostro que delatara nada más que un profesionalismo completo, pero había algo dentro de ella que había cruzado una línea. No una línea de implosión, no una línea de explosión, sino una línea más sutil y más permanente. La línea después de la cual sabes que has llegado al límite de lo que puede ser gestionado en silencio, y que la próxima vez que el límite sea puesto a prueba, la respuesta va a ser diferente. Ella no sabía que la próxima vez sería en pocos minutos. No sabía que dentro de poco el salón entero estaría inmóvil. Y no sabía, aún no sabía completamente, por qué había algo en aquel hombre que reconocía de una forma que iba mucho más allá de 4 visitas a un restaurante. Había en el hora pro nobis, aquella noche específica, una mesa que Pedro siempre llamaba la mesa de los observadores. Era la mesa 16, bien centrada en el salón, ocupada por una pareja de unos 50 años que frecuentaba el restaurante hacía casi 12 años, con una regularidad que doña Nieves consideraba uno de los mayores elogios que un lugar puede recibir. El hombre era el doctor Arnaldo Figueiredo, cardiólogo jubilado de cabello blanco y gafas de carey, y la mujer era Sonia, su esposa, profesora universitaria de literatura española, que había escrito 3 libros de los que hablaba con la modestia específica de quien sabe muy bien el valor de lo que ha hecho, pero ha sido educada para no anunciarlo. Los dos tenían el hábito de llegar, pedir vino, pedir el plato del día sin consultar la carta, porque confiaban completamente en el juicio del chef Enrique, y entonces simplemente existir en el espacio de aquel restaurante con la calidad de presencia de quien ha aprendido a lo largo de los años que estar de hecho en algún lugar es una habilidad que se cultiva. Habían notado al hombre de la mesa 8 desde su segunda visita. Sonia le había comentado a Arnaldo en voz baja, con ese instinto de lectora que trasciende los libros y funciona también para las personas: «Ese hombre está en guerra con algo que no es el restaurante». Arnaldo había asentido sin palabras, solo con un movimiento lento de cabeza, que es el tipo de respuesta que viene de quien pasó décadas escuchando pacientes y aprendió a reconocer la diferencia entre el síntoma que la persona presenta y el problema que está debajo. Aquella noche de viernes estaban terminando el entrante cuando percibieron que el tono en la mesa 8 había cambiado. No fue un único evento. Fue ese cambio de presión que un ambiente sufre cuando algo que se estaba acumulando está a punto de llegar al punto de no retorno. Camila había vuelto a la mesa de Rodrigo después de cambiar el mantelito para verificar si los 3 estaban listos para pagar la cuenta. El hombre alto había pedido un café. El hombre de las gafas había pedido la cuenta. Y Rodrigo se había quedado mirándola con esa evaluación que aquella noche había adquirido un carácter más deliberado que en las visitas anteriores, como si las visitas anteriores hubieran sido una construcción y este fuera el momento
en que elegía usar lo que había construido. Mientras esperaba que llegara el café, Rodrigo dijo algo a los dos asociados que Camila no oyó porque estaba al otro lado de la mesa recogiendo las copas usadas en la bandeja. Pero oyó la risa que soltaron los dos, una risa con esa calidad específica de la risa que se produce, no porque algo sea genuinamente gracioso, sino porque quien ríe está comunicando al otro que está del mismo lado. Era la risa de la complicidad jerárquica, la risa de quien ríe junto al más poderoso de la mesa para confirmar su pertenencia. El café llegó. Luis lo trajo, lo posó con cuidado, y Rodrigo tomó la taza sin mirar al joven. Bebió un sorbo. Hizo una pausa. Después posó la taza en el plato con una precisión que tenía algo de teatro, el gesto de quien se prepara para decir algo y quiere que el gesto que precede al habla ya comunique algo. Llamó a Camila con aquel gesto de mano. Ella se acercó. «Este café», dijo él, «sabe a café recalentado, no a café recién hecho». Camila sabía que aquel café había sido hecho menos de 2 minutos antes. Era un café de filtro hecho al momento, con granos tostados localmente que llegaban cada martes de un productor artesanal. Era imposible que estuviera recalentado. «Puedo verificarlo con el barista, señor», dijo ella. «Si hay algún problema con la preparación, lo resolveremos de inmediato». El tono que usó era el mismo de siempre, firme, tranquilo, dispuesta a resolver, pero había en él, esta vez, una nota que cualquier persona con oídos suficientemente atentos habría notado. No era sumisión, era servicio, y la diferencia entre ambas cosas, en aquel momento, estaba absolutamente clara para ella. Rodrigo notó algo. No pudo nombrar qué, pero lo notó, y la reacción que tuvo no fue de reconocimiento, fue de escalada. «No hace falta verificar nada», disparó elevando levemente el volumen de la voz, no hasta el punto de gritar, pero lo suficiente para que las mesas de alrededor captaran el tono con claridad. «El problema no es verificar. El problema es que han traído un café que no está a la altura y creen que verificar después del hecho lo soluciona. El servicio aquí ha sido inconsistente toda la noche. El pan que no estaba bien, y ahora esto». El salón se había quedado un poco más silencioso. Era el tipo de silencio que se instala no porque las personas dejen de hablar, sino porque bajan el volumen de sus propias conversaciones para poder oír lo que está pasando en otra mesa sin parecer que están escuchando. «Comprendo, señor», dijo Camila con la misma calma. «Si la experiencia de esta noche no ha estado a la altura de lo que usted espera, le pido disculpas por ello. Hablaré con la gerencia sobre el café». «¿La gerencia?», repitió él con un tono que transformaba las palabras de ella en algo levemente ridículo. «¿Eso es lo que hacen? ¿Se lo pasan a la gerencia?» «Tenemos un equipo que trabaja en conjunto para garantizar la experiencia de los clientes», dijo ella simplemente. Rodrigo se recostó en la silla con una lentitud que era completamente calculada. Era un gesto que había hecho, imaginó Camila, en salas de reuniones, en mesas de negociación, en cualquier ambiente donde el lenguaje corporal se usa como instrumento de poder. El gesto de quien se prepara para cerrar una cuestión en sus propios términos. «Mira», dijo él, y había en el mira una familiaridad forzada que era en sí misma una forma de disminución. El uso del tuteo, donde lo formal sería lo esperado, elegido precisamente porque señalaba que él no necesitaba mantener la formalidad que ella estaba manteniendo, que él estaba en un nivel desde donde la formalidad era opcional. «Déjame decirte una cosa. Frecuento los mejores restaurantes de esta ciudad desde hace 30 años. Conozco a los dueños de los lugares más importantes de Madrid por su nombre. Vengo aquí algunas veces y dejo un dinero considerable. Lo mínimo que espero es que cuando hago una observación sobre el servicio, la persona que me está atendiendo no me dé respuestas ensayadas como si yo fuera cualquier cliente de cualquier lugar. ¿Entiendes lo que te digo?» «Entiendo lo que me dice, señor Cavalcante», confirmó Camila. «Entonces entiendes que hay una diferencia entre los clientes de este tipo de establecimientos y un trato que trata a todos como si fueran iguales». Ella dejó que la frase se posara en el aire por un segundo.
Era una frase que había sido dicha con la naturalidad de una convicción profunda, no de una provocación consciente. Él creía en aquello. Genuinamente creía que había una jerarquía de clientes que debía verse reflejada en el trato que cada uno recibía, y que él estaba, debido al grosor de su cartera, en un nivel que justificaba un trato diferenciado que no era solo sobre calidad del servicio, sino sobre una forma de reconocimiento de su posición. Y entonces Camila cometió el acto que él decidió que era una impertinencia. Ella dijo con una cortesía que era absolutamente real: «Con el mayor respeto, señor Cavalcante, todos los clientes aquí reciben el mismo nivel de cuidado y atención. Así es como funciona este restaurante». El salón se había quedado completamente mudo. Rodrigo se enderezó en la silla. El movimiento fue lento, deliberado, y había en él esa carga de energía que precede a una descarga. El hombre alto y el hombre de las gafas intercambiaron una mirada rápida que ninguno de los dos comentó en voz alta. Rodrigo miró a Camila con esa expresión que ella había visto construirse durante semanas y dijo con una voz que era baja, controlada y absolutamente proyectada para ser oída por todos los de alrededor. Las palabras que había usado antes en otros lugares con otros efectos, las palabras que él creía que eran el cierre de cualquier discusión, la llave que abría la puerta de la sumisión ajena. «Tú no sabes con quién estás hablando». El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tarda un salón entero en registrar que algo acaba de cambiar en el aire. Los tenedores fueron posados. Una conversación sobre viajes fue interrumpida a mitad de una frase. El doctor Arnaldo y Sonia, en la mesa 16, se quedaron completamente inmóviles, y Sonia tuvo la sensación precisa de quien está en la primera fila de algo que va a importar. Y Camila Andrade se quedó de pie frente a aquel hombre, bajo todas aquellas miradas, y no retrocedió ni un milímetro. Había un tipo específico de calma que Camila Andrade había aprendido a lo largo de los años, que no era pasividad ni resignación. Era la calma de quien sabe exactamente dónde está, sabe exactamente quién es, y por eso no necesita ningún ancla externa para mantenerse de pie. Era la calma que su madre tenía cuando los hombres de los contratos llegaron a Almagro con los maletines llenos de papeles y las sonrisas que prometían lo que no podían cumplir. Doña Concepción Andrade había mirado a cada uno de ellos con exactamente ese tipo de calma, y Camila había aprendido el nombre de ese tipo de calma años más tarde en un libro de filosofía que había leído para un examen de la carrera de Derecho. El nombre era integridad. No integridad en el sentido común de honestidad, integridad en el sentido original de la palabra, que viene del latín integritas, que significa entereza, la cualidad de quien no está dividido entre lo que es por dentro y lo que muestra por fuera. Camila estaba íntegra. Miró a Rodrigo Cavalcante a los ojos con una calma tan profunda y tan inquebrantable que el propio hombre, por una fracción de segundo que nadie más percibió, no supo qué hacer con aquella reacción. Había esperado lo de siempre. Había esperado el retroceso. Había esperado los ojos bajos, la voz que pide disculpas antes de terminar de formular la frase, el encogimiento visible de quien acepta ser disminuido públicamente porque el coste de no aceptarlo parece demasiado alto. Lo que encontró fue otra cosa. El salón estaba en silencio. No el silencio de quien está avergonzado. Era el silencio de quien está presente, de quien se ha dado cuenta de que aquel momento tenía un peso que no permitía distracciones. Camila respiró, no de forma audible, no de forma que pareciera una preparación para un discurso. Era solo una respiración normal de alguien que está completamente tranquila. Y entonces habló. La voz era clara, firme, y lo suficientemente alta para que cada mesa de alrededor pudiera oírla sin ningún esfuerzo. No había agresividad en ella. Había algo mucho más difícil de obtener y mucho más difícil de refutar. Había verdad dicha con dignidad completa. «Sé exactamente con quién estoy hablando, señor Cavalcante», dijo ella. «Usted es un cliente del Ora Pro Nobis y yo soy la camarera responsable de su atención esta noche. Esa es la relación que existe entre nosotros aquí dentro». La frase cayó en el salón
como una piedra en agua estancada. Los círculos se fueron expandiendo en silencio. Rodrigo no respondió de inmediato. Y ese silencio suyo, que había sido durante toda la noche un instrumento de poder, esta vez tenía una textura diferente. Era el silencio de quien ha sido pillado sin la respuesta lista. Camila continuó antes de que él encontrara una. Su voz mantuvo el mismo tono, sin subir ni bajar, sin ironía, sin dureza innecesaria. Cada palabra era elegida con la precisión de alguien que había estudiado cómo funcionan las palabras y sabía que las mejores no necesitan gritar para llegar a donde deben. En este restaurante, señor Cavalcante, cualquier persona que entra por la puerta recibe el mismo trato, atento, respetuoso y lo mejor que podemos ofrecer. No porque no reconozcamos las diferencias que existen entre las personas ahí fuera, sino porque aquí dentro, en este espacio, todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Eso no es un fallo del servicio, es exactamente el orgullo de este lugar. Hubo un segundo de silencio tras esa frase. Rodrigo la miraba con una expresión que había cambiado de alguna forma que era difícil de nombrar. No era humildad, no era arrepentimiento, era algo más parecido a la desorientación, la expresión de quien está en un terreno que no reconoce y no tiene el mapa. El hombre alto miraba a la mesa. El hombre de las gafas se había recostado levemente hacia atrás en la silla, con una mirada que no era exactamente de incomodidad, pero que estaba muy cerca de serlo. Y entonces Camila dijo la última parte, la parte que nadie alrededor esperaba, la parte que ella misma no había planeado decir hasta que las palabras estuvieron saliendo, porque hay momentos en que la verdad que has cargado durante años encuentra finalmente el momento adecuado para ser dicha, y sale no como un discurso preparado, sino como algo que simplemente ya no puede seguir guardado. «Hace 15 años, señor», dijo ella con la misma calma de antes, pero con un peso nuevo que las palabras cargaban ahora. En un pueblo pequeño de Castilla llamado Almagro, 47 familias firmaron papeles que no entendían completamente y perdieron las tierras donde habían vivido por generaciones. Una de esas familias era la mía. Mi madre se llama Concepción Andrade y pasó 6 meses resistiendo antes de firmar porque los abogados del Grupo Cavalcante fueron modificando las circunstancias a su alrededor hasta que resistir dejó de ser posible en la práctica. Yo tenía 8 años y me quedaba sentada en el escalón de la casa viendo todo aquello. El salón entero estaba completamente inmóvil. «No vine a Madrid para vengarme de nada», continuó ella. «Vine para estudiar, trabajar y ser quien mi madre siempre dijo que yo podía ser. Y este restaurante me dio esa oportunidad, y sirvo a cada persona que entra aquí con el mismo respeto que creo que todo ser humano merece, incluso a usted». Se detuvo por un brevísimo instante, y entonces dijo la frase final, la frase que cortó el aire del salón con una precisión que nadie allí dentro olvidaría. «Pero el respeto, señor Cavalcante, no es lo mismo que la sumisión. Y esa diferencia, me parece, es justamente lo que usted ha pasado toda la vida intentando borrar». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores de aquella noche. Era de esos silencios que tienen textura, que tienen peso, que cambian el clima de un espacio entero de la misma forma que un frente frío cambia el olor del aire antes de llover. Era el silencio de personas que acababan de presenciar algo que necesitaban un momento para procesar. Rodrigo Cavalcante estaba sentado con los ojos fijos en Camila. En esos ojos había algo que no era rabia. La rabia habría sido más fácil de soportar para él y para quien estaba mirando. Era algo más parecido al impacto de una verdad que había llegado desde un ángulo que él no había calculado y del que, por tanto, no había tenido cómo protegerse. El nombre Concepción Andrade le había llegado como un rayo que ilumina algo que estaba en la oscuridad, y la imagen de la mujer de ojos firmes y de la niña sentada en el escalón había atravesado el cálculo y el distanciamiento de 30 años de negocios con una nitidez que él no esperaba que aún fuera posible sentir. Y entonces llegaron los aplausos. No fueron aplausos ensayados, no fueron aplausos entusiastas del tipo que ocurre cuando una actuación llega a su fin.
Fueron esos aplausos que nacen de la necesidad del cuerpo de liberar algo que estaba contenido. Esos aplausos que dicen, yo vi esto, yo estuve aquí, esto importó. Comenzaron suavemente en la mesa 16, donde Sonia había posado la copa de vino y comenzado a dar palmas con los ojos empañados, que después explicaría a Arnaldo cómo la reacción inevitable de quien pasó la vida leyendo sobre dignidad humana y acaba de verla aparecer en carne y hueso ante sus ojos. Arnaldo había comenzado a aplaudir junto a ella sin dudar un segundo, y las palmas se fueron extendiendo de mesa en mesa con esa cadencia que tiene algo de onda, comenzando en un punto y expandiéndose hasta que el salón entero estaba aplaudiendo, no con algarabía, sino con esa solemnidad que a veces los momentos más simples cargan cuando son genuinamente verdaderos. El hombre de las gafas, sin que pareciera una decisión consciente, había comenzado a aplaudir también, discretamente, con las manos bajas, los ojos fijos en el mantel. El hombre alto se había quedado inmóvil. Rodrigo Cavalcante no aplaudió. Se quedó sentado con la mirada fija en el punto donde Camila había estado, porque ella se había alejado de la mesa con el mismo paso tranquilo de siempre, sin triunfo visible, sin drama, sin ninguna de las señales que él asociaría a una derrota si el papel fuera inverso. Ella simplemente había dicho la verdad y continuado trabajando. Y él se quedó allí con el peso de aquella verdad posado sobre él, como algo que no había sido puesto a propósito para herirlo, pero que hería de cualquier forma porque era real. Pedro Morales había estado en la entrada de la cocina cuando todo sucedió. Había salido para verificar una entrega que había llegado por el pasillo de servicio y estaba volviendo al salón cuando oyó la voz de Camila en una frecuencia que no había oído antes, no más alta de lo habitual, pero con una calidad diferente que lo hizo detenerse de inmediato y quedarse escuchando. Lo oyó todo, cada palabra, y cuando los aplausos comenzaron, se quedó parado donde estaba con la mano aún en el pomo de la puerta batiente de la cocina y sintió algo en el pecho que tardó unos segundos en identificar. Era orgullo, no el orgullo paternalista de quien acompaña a alguien más joven, era el orgullo de quien reconoce que acaba de presenciar un acto de coraje que no necesitó de ningún instrumento más allá de la verdad dicha en el momento justo. Enrique había salido de la cocina cuando los aplausos comenzaron y estaba parado al lado de Pedro, los dos en el umbral de la puerta batiente sin entrar en el salón, respetando el momento como si intuyeran que su presencia debía ser discreta para que lo que estaba sucediendo pudiera completarse sin interferencias. Fue Armando el panadero quien no pudo contenerse. Había oído la voz de Camila por el ruido amortiguado que venía del salón. No había entendido las palabras, pero había entendido el tono con la claridad de quien pasó décadas dentro de cocinas y aprendió a leer el estado emocional de un ambiente por lo que atraviesa las paredes. Cuando los aplausos comenzaron, había sonreído a su propio pan que estaba sacando del horno. Una sonrisa particular dirigida a nadie, y dicho en voz baja para sí mismo, «Esta chica». En el salón, después de que los aplausos fueron disminuyendo con la naturalidad de quien siente que el momento había llegado a su fin, el ambiente había encontrado un nuevo tipo de equilibrio. No era el equilibrio tenso que había precedido al enfrentamiento. Era un equilibrio más ligero, más respirable, el tipo de clima que queda después de que una presión acumulada es liberada de una forma que no deja destrozos. Las conversaciones se fueron retomando por las mesas con esa calidad específica de conversaciones que ocurren después de un evento colectivo. Había una energía compartida entre los presentes que no necesitaba ser nombrada para ser sentida. Desconocidos intercambiaron miradas que eran pequeñas afirmaciones silenciosas. La pareja de la mesa de cumpleaños, que ya estaba en la fase del cava de la fiesta, se abrazó de una forma que parecía conectada a lo que acababa de suceder, como si el gesto hubiera ganado un peso adicional de significado que no había planeado tener. En la mesa 8, la situación tenía otra textura.
El hombre de las gafas había pedido la cuenta una segunda vez, y esta vez había una urgencia legítima en la petición, la urgencia de quien necesita salir de un lugar antes de que la incomodidad de estar allí se vuelva insoportable. El hombre alto estaba verificando el móvil con una atención excesiva al aparato que era claramente una forma de tener un lugar a donde mirar que no fuera el rostro del hombre a su lado. Rodrigo Cavalcante estaba sentado en silencio. No era el silencio calculado que había usado durante toda la noche como instrumento. Era otro tipo. Era el silencio de quien ha sido dejado solo con algo que no puede empujar al fondo como había empujado tantas otras veces, porque esta vez la cosa había llegado con un rostro, y el rostro tenía el nombre de una niña de 8 años, sentada en un escalón en Almagro, mirando a los abogados que venían a desmontar el mundo que su madre había construido. Concepción Andrade. El nombre se le había quedado en el pecho como un ancla. Luis trajo la cuenta. El hombre de las gafas pagó antes de que Rodrigo reaccionara. Pagó sin calcular, pagó con la prisa de quien quiere que la transacción esté cerrada lo más rápido posible para que la salida sea posible. Rodrigo no protestó. Se quedó mirando el mantel con la expresión de quien intenta encontrar algo que no está allí. Los dos asociados se levantaron casi simultáneamente. Rodrigo se levantó después de ellos, despacio, y fue en dirección a la salida con un paso que había perdido la cualidad que tenía cuando había llegado. Aquel paso de quien posee el espacio que atraviesa había sido sustituido por algo más pesado y menos seguro. En la salida Fernanda estaba en el puesto de anfitriona. Lo saludó con la cortesía de siempre, como si nada hubiera pasado, porque era lo que el puesto exigía. Buenas noches, señor Cavalcante. Gracias por su visita. Rodrigo no respondió. Salió por la puerta, y el aire de la calle Serrano a las 11 de la noche entró en él como algo físico. La calle estaba más tranquila de lo que estaba cuando había llegado. El coche de Gilberto estaba en el lugar habitual, encendido, las luces del salpicadero visibles por el cristal. Rodrigo se quedó un momento parado en la acera antes de caminar hacia el vehículo, y en ese momento era, visualmente, solo un hombre solo en la acera de una calle arbolada de Madrid, sin la sala de reuniones alrededor, sin los asistentes, sin la chaqueta que comunicaba las cosas que la chaqueta era contratada para comunicar. Era solo un hombre. Dentro del restaurante, Pedro había entrado en el salón y se había acercado a Camila, que estaba arreglando la mesa 8 con la misma metodología de siempre: mantelito doblado, cubiertos reorganizados, copas retiradas. Pedro se quedó al lado de ella por un momento sin hablar. Después dijo en voz muy baja: ¿Estás bien? Camila no detuvo lo que estaba haciendo. Respondió igualmente bajo: Lo estoy, y lo estaba. De una forma que era más completa que la forma habitual en realidad. Había algo que había salido de ella en aquellos minutos y que al salir había dejado un espacio que no estaba vacío, estaba libre. El peso que había cargado desde que había reconocido el nombre Cavalcante en los detalles que Pedro había mencionado casualmente en una charla semanas atrás. El peso que se había quedado bajo y silencioso dentro de ella, mientras seguía sirviendo a aquel hombre con el mismo respeto con que servía a todos los demás, porque la dignidad que ella mantenía no era selectiva. No podía ser selectiva, o si no, no era dignidad de verdad. Aquel peso se había disuelto no con una explosión, sino con una precisión que era casi quirúrgica. Doña Nieves apareció de la oficina. Pedro le había enviado un mensaje unos minutos antes con pocas palabras: necesita venir aquí. Había llegado a tiempo de ver el final de lo que ocurrió, de quedarse parada en la entrada de la cocina al lado de Enrique y Armando, con esa expresión que las personas de mucha experiencia a veces tienen cuando ven algo que confirma lo que ya sabían que era verdad. Caminó hacia Camila con pasos lentos y deliberados, el tipo de paso de quien no tiene prisa, porque lo que va a decir no necesita urgencia para tener peso. Se puso a su lado, miró la mesa que estaba siendo arreglada y después miró el rostro de la joven. Tu madre crió muy bien a su hija, dijo doña Nieves. Era todo lo que había que decir,
y era todo lo que necesitaba ser dicho. Camila asintió. Había humedad en sus ojos que no dejó caer porque no era el momento para ello, y porque sentía que el llanto, si venía, sería de algo diferente a la tristeza. Sería de gratitud, el tipo de gratitud que surge cuando alguien a quien respetas reconoce lo que has hecho sin inflarlo ni disminuirlo, solo nombrándolo con exactitud. El restaurante fue volviendo al ritmo de la noche avanzada. Algunas mesas fueron quedando libres. El sonido ambiente de la música suavizó aún más la temperatura del ambiente. Y Camila continuó circulando por el salón con el mismo paso de siempre, la misma sonrisa genuina de siempre, atendiendo a los que aún quedaban con la misma atención que había dedicado a cada persona durante toda la noche. Sonia, en la mesa 16, había tomado una servilleta de papel que siempre llevaba en el bolso, el tipo de servilleta que cualquier profesora de literatura aprende a llevar para las ocasiones en que las palabras llegan con demasiada fuerza como para que los ojos se queden secos. Escribió algo en ella con letras pequeñas y pidió a Arnaldo que llamara a Camila discretamente. Camila llegó a la mesa 16 con la sonrisa de siempre. Sonia le tendió la servilleta, Camila la tomó, leyó lo que estaba escrito y por primera vez en aquella noche no pudo contener completamente lo que había en sus ojos. En la servilleta, con letra de profesora que había escrito años y años de comentarios en los márgenes de libros y de exámenes, estaba escrito: acaba de darnos una lección sobre lo que importa de verdad. Gracias. El coche de Gilberto se movió por la calle Serrano, con esa quietud que los coches caros tienen, esa capacidad de aislar lo que está dentro de lo que está fuera, de una forma que puede ser lujo o puede ser prisión dependiendo de lo que la persona que está dentro cargue consigo. Rodrigo estaba en el asiento trasero con la mirada fija en la ventana, pero sin ver la calle. Estaba viendo otra cosa. Gilberto, después de años trabajando para Rodrigo, había aprendido cuándo hablar y cuándo el silencio era lo más respetuoso que podía ofrecer. Aquella era una noche de silencio. Condujo por la ciudad con la discreción absoluta de siempre. Tomó el camino habitual hacia el barrio de Salamanca y no dijo una palabra. Rodrigo pasó todo el trayecto con el nombre Concepción Andrade, recorriéndole por dentro como agua buscando su nivel. Había algo profundamente perturbador en aquello, no en el sentido de que no supiera la historia, sino en el sentido opuesto. Lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. Había puesto el proceso en marcha, había designado a los abogados, había firmado los documentos que autorizaban el seguimiento de las negociaciones y había archivado la memoria de aquello en un compartimento que pasó 15 años, afirmando que estaba cerrado bajo llave. Y entonces, una camarera de 26 años había llegado con la llave en el bolsillo. La ironía era de una arquitectura casi literaria. Había pasado toda la vida creyendo que el tamaño de la fortuna equivalía al tamaño del poder, y que el poder era lo que determinaba el resultado de cualquier enfrentamiento. Y había sido despojado de ese poder, no por alguien con una fortuna mayor, no por alguien con más influencia o más conexiones, sino por una joven que lo había mirado a los ojos con esa calma imposible y dicho la verdad con una claridad para la que ninguna de las herramientas que él había desarrollado a lo largo de 30 años estaba equipada para responder. Usted no sabe con quién está hablando. Él había dicho esa frase decenas de veces a lo largo de su vida. Había funcionado siempre. Había producido el retroceso, el encogimiento, el silencio respetuoso que él confundía con respeto, pero que en realidad era miedo. Y el miedo no es lo mismo que el respeto, de la misma forma que la obediencia comprada no es lo mismo que la lealtad. Había confundido esas cosas durante tiempo suficiente como para que la confusión se hubiera vuelto estructural, parte de la arquitectura de cómo entendía el mundo. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, se quedó por un momento sin salir. Gilberto esperó. Rodrigo se quedó mirando el portal del edificio con las luces encendidas y el conserje allí dentro, y pensó, de una forma que lo sorprendió por su claridad, que había una enormidad de espacio vacío dentro de aquel apartamento
que había sido decorado por una interiorista famosa y que tenía vistas a la ciudad, y que no necesitaba nada más que alguien que lo llenara de una forma que los muebles de diseño y los ventanales panorámicos no eran capaces de hacer. Subió. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, impecable, iluminado por las luces que el sistema automático había activado con la llegada del ascensor al piso. Rodrigo fue hasta el ventanal del salón que daba a la ciudad y se quedó mirándola por un tiempo que no contó. Había un mensaje nuevo de Fabio en el móvil cuando finalmente lo verificó. El abogado había trabajado hasta tarde y enviado un resumen de lo que sería necesario hacer para responder al fiscal en el plazo de 30 días. El mensaje era largo y técnico y lleno de los términos que Fabio usaba cuando estaba siendo cuidadoso, cuando estaba señalando en los espacios entre las palabras que había una dirección que prefería seguir, pero que necesitaba que el cliente tomara la decisión. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces. Después, se quedó un largo momento con el teléfono en la mano. Después, escribió una respuesta que era mucho más corta que el mensaje que había recibido. Escribió: Fabio, necesito que me llames mañana por la mañana. Quiero hablar sobre un enfoque diferente para el caso de Almagro, no de defensa, de resolución. Envió el mensaje y se quedó mirándolo como si necesitara verificar que realmente había escrito aquello, y no solo lo había pensado, lo había escrito. El mensaje estaba enviado. Había un pequeño icono de confirmado al lado. No era arrepentimiento. Al menos no todavía, no con esa limpieza que el arrepentimiento verdadero necesita tener para ser real. Era algo más parecido al primer movimiento de algo que puede convertirse en arrepentimiento si recibe la atención suficiente a lo largo del tiempo. Era la grieta antes de la apertura, y él sabía con la inteligencia que había desarrollado para identificar dónde las cosas están a punto de cambiar, que la grieta era real. Mientras Rodrigo se quedaba solo con ese peso en su apartamento, en el hora pro nobis, las últimas mesas de la noche estaban quedando libres con esa ligereza que las noches memorables a veces dejan en las personas que las atraviesan juntas sin conocerse. La pareja de los cumpleaños se había ido abrazada prometiendo volver el próximo año. Los ejecutivos de las mesas del fondo habían pedido la tarjeta del restaurante antes de irse. Y Sonia se había detenido a la salida para decirle a doña Nieves que aquel lugar era, en su opinión de profesora de literatura, el tipo de lugar donde la vida sucede de verdad. Lo que doña Nieves había recibido con una gratitud que era visible en sus ojos, pero que no necesitó expresar con muchas palabras porque la sonrisa decía lo suficiente. En la cocina, después de que el salón se quedó vacío, el equipo se reunió en el ritual del fin de la noche, la limpieza de las superficies, el cierre de las neveras, el apagado de los fuegos, las charlas pequeñas y cansadas de quien pasó horas de pie entregando lo mejor que tenía para personas que la mayoría de las veces ni siquiera sabían lo que habían recibido. Enrique estaba limpiando la encimera principal cuando Camila entró por la puerta batiente para devolver la última bandeja y dio las buenas noches a todo el mundo con ese tono que tenía un calor genuino incluso en el cansancio. Enrique la miró, dijo: ¿Has comido algo hoy? Ella sonrió. Comí en el descanso. Sobra cerdo, dijo él. El hombre ni terminó el suyo. Había en esa frase una gentileza que no era sobre el cerdo, y Camila lo sabía. Se sentó en el taburete del rincón de la cocina que era el lugar donde el personal comía cuando el servicio daba un respiro, y Enrique montó un plato para ella con el cuidado de siempre, porque el chef Enrique creía que la comida que preparas para quien trabaja a tu lado es tan importante como la que va al salón, y que esa creencia, practicada todos los días, era el motivo por el cual el equipo del Hora Pro Nobis tenía una cohesión que otros restaurantes pagaban a consultores para intentar replicar sin conseguirlo nunca, porque la cohesión de verdad no se compra, se construye con la repetición de pequeños gestos a lo largo del tiempo. Camila comió en silencio por algunos minutos, después sacó el móvil del bolsillo y marcó un número que estaba en el primer lugar de la lista de contactos,
un número con prefijo de Castilla-La Mancha. La llamada sonó 3 veces antes de ser atendida. La voz que respondió era la voz de una mujer que se había ido a dormir, pero que atiende el teléfono de su hija independientemente de la hora, porque ese es un tipo de disponibilidad que no tiene horario. «Mamá», dijo Camila en voz baja para no molestar a los otros que aún estaban en la cocina. «Estoy bien, solo quería oír tu voz». Hubo una pausa breve al otro lado. Después la voz de doña Concepción Andrade dijo, con esa calma específica, que Camila había aprendido que era la fuente de donde había sacado la suya, con esa calma de raíz manchega y de mujer que ya ha atravesado más de lo que las circunstancias deberían haber exigido. «Pues aquí estoy, hija mía. Puedes hablar». Y Camila habló. No sobre lo que había sucedido en el salón. No todavía. Habló sobre el café que había tomado por la mañana, sobre la clase de Derecho Procesal de la semana anterior que había sido especialmente buena, sobre la primavera que estaba llegando a Madrid, con ese verde que sorprende siempre a quien esperaba que la ciudad fuera gris todo el año. Habló sobre las cosas simples que componen los días y que son, al fin, la sustancia real de una vida. Y al otro lado, en Almagro, doña Concepción oía la voz de su hija y sabía, con esa certeza que las madres desarrollan por un camino que no pasa por la razón, que algo había sucedido aquella noche, que había cambiado algo. No preguntó, esperó, porque Concepción Andrade sabía que las cosas importantes llegan cuando están listas y que lo mejor que se puede hacer mientras se espera es estar presente. 3 semanas después de la noche en que el salón del Ora Pro Nobis se quedó en silencio completo, Camila Andrade estaba sentada en un banco del Parque del Retiro en una tarde de martes con el cuaderno de Derecho abierto en el regazo y el sol de agosto entrando de lado por los árboles. Era un descanso entre el turno del almuerzo en el restaurante y la clase de la noche, esa ventana de tiempo que había aprendido a usar con precisión, no como fuga sino como reabastecimiento, el tipo de pausa que no es ociosidad, sino que es necesaria para que lo que viene antes y lo que viene después se hagan con calidad real. Había recibido la semana anterior una llamada de un número que no conocía. Había dejado sonar sin atender porque estaba en clase. Cuando verificó el buzón de voz, había un mensaje de una mujer que se identificó como asesora del bufete Leite y Asociados, diciendo que el doctor Fabio Leite necesitaba ponerse en contacto con ella sobre un asunto relacionado con las familias del Arroyo de las Piedras en Almagro y que podría devolver la llamada cuando le fuera conveniente. Camila se había quedado mirando el móvil por un largo momento después de oír el mensaje. Después había llamado a su madre. Doña Concepción había escuchado el relato y se había quedado en silencio por un tiempo que era diferente de sus otros silencios. No el silencio de quien está procesando, sino el silencio de quien está sintiendo algo que no esperaba sentir y que necesitaba espacio para formarse antes de ser transformado en palabras. Finalmente había dicho, «Devuelve la llamada, hija mía, pero primero consulta con un abogado de tu confianza». Era exactamente lo que Camila había hecho. Había llamado a una profesora de la carrera de Derecho con quien había construido una relación de respeto a lo largo de los semestres. Una mujer llamada la doctora Beatriz Sampaio, que daba clase de Derecho Civil y que, cuando Camila le explicó la situación de forma resumida, aceptó orientarla gratuitamente porque, en palabras de la profesora, algunos casos son parte de lo que debemos hacer, no como profesionales, sino como ciudadanas. La reunión con el bufete Leite se había realizado por videollamada la semana siguiente. Fabio había sido directo sin ser frío. Había explicado que el grupo Cavalcante estaba dispuesto a entrar en una negociación de reparación con las familias del Arroyo de las Piedras, que se estaba constituyendo un fondo específicamente para ello y que la intención era llegar a un acuerdo que fuera genuino y no solo jurídico, que contemplara no solo la compensación económica, sino la documentación formal de lo que había ocurrido, y el reconocimiento de que el proceso de 2009 había sido conducido de forma que causó un daño real a personas reales. Camila había escuchado todo con atención. Había hecho preguntas precisas
que hicieron que Fabio se diera cuenta de que al otro lado había alguien a quien no necesitaba explicárselo todo desde el principio. Al final, había dicho que hablaría con su madre y con las otras familias a las que pudiera llegar a través de Marcos Vinicius Borges, y que daría una respuesta en 10 días. Había llamado a Marcos Vinicius esa misma noche. El hombre se había quedado en silencio por un momento tan largo que ella pensó que la llamada se había cortado. Después había dicho, con una voz que cargaba 15 años de trabajo sin resultado visible, llegando de repente a un punto de apertura: «Camila, ¿cómo ha pasado esto?». Ella había respondido con honestidad: «Pasó porque no retrocedí cuando debía». Y era eso, era así de simple. No había sido un plan, no había sido una estrategia montada para obtener un resultado calculado. Había sido una mujer haciendo su trabajo con dignidad y negándose, en un momento específico, a aceptar que la dignidad fuera negociable. Y de ese gesto había brotado algo que ninguno de los dos había calculado que brotaría. En el banco del retiro, Camila cerró el cuaderno de derecho y se quedó mirando los árboles. Había un niño corriendo en el camino de piedra más adelante, persiguiendo a una paloma, con esa determinación inútil y completamente alegre que los niños tienen cuando aún no han aprendido que las palomas no se dejan atrapar. La madre del niño estaba en un banco próximo riendo de la persecución, con esa risa abierta de quien está completamente presente en un momento pequeño y sabe el valor de estarlo. Camila pensó en su madre. Pensó en Almagro, en la casa que seguía en pie, en la calle de piedra que llevaba hasta ella, en el olor de Castilla, que es diferente de cualquier otro olor del mundo para quien creció allí. Pensó en los 46 vecinos que habían firmado los mismos papeles que su madre había firmado y que se dispersaron por diferentes ciudades después, llevando consigo la memoria de un lugar que había dejado de existir de la forma en que había sido debido a decisiones tomadas por personas que nunca habían pisado aquel suelo. Pensó en Rodrigo Cavalcante. No con rabia. Hubo rabia hace años. Hubo rabia hasta hace pocos meses. Una rabia sólida y silenciosa que había aprendido a no dejar que se filtrara, porque la rabia que se filtra no arregla nada y solo corroe a quien la carga. Pero había algo sucediendo ahora que era diferente. No era perdón en el sentido de borrado, porque algunas cosas no se borran y no necesitan ser borradas para que la vida siga adelante. Era algo más cercano a lo que la doctora Beatriz llamaba en clase reparación posible, la idea de que lo que se hizo no puede deshacerse, pero puede responderse de una forma que crea algún grado de equilibrio donde había desequilibrio, que reconoce el daño de una forma que devuelve algo de la dignidad que fue retirada. Era eso lo que se estaba construyendo ahora. Era lento, era complejo, estaba hecho de conversaciones y documentos y llamadas y reuniones que a veces eran difíciles y a veces tenían esa calidad de cosa que sucede porque tiene que suceder, pero se estaba construyendo. Camila metió el cuaderno en la mochila, se levantó del banco y comenzó a caminar hacia la salida del parque. El sol había bajado un poco más y la luz estaba en ese ángulo dorado de la tarde madrileña que hace que hasta el hormigón parezca menos hostil por unos minutos. Pensó en lo que doña Nieves había dicho aquella noche, después de que todo ocurriera. La frase sobre que su madre la había criado muy bien, y pensó que había una continuidad en esa frase que era más larga de lo que parecía. Doña Concepción había criado a Camila con algo muy específico y muy difícil de nombrar. No era resiliencia, aunque hubiera resiliencia. No era determinación, aunque hubiera determinación. Era más parecido a una convicción de que el ser humano tiene un valor que no es negociable, que no sube ni baja según las circunstancias externas, que no puede ser comprado por quien tiene dinero ni retirado por quien tiene poder, y que defender ese valor no es arrogancia. Es lo mínimo que cualquier persona se debe a sí misma. 3 meses después, Camila defendería un trabajo semestral en la Facultad de Derecho sobre procesos de regularización de tierras y los derechos de las comunidades rurales en casos de expropiación indirecta. La profesora doctora Beatriz Sampaio
le daría la nota máxima y escribiría al pie del trabajo una observación que Camila guardaría por muchos años. Escribes como quien sabe de lo que habla, porque lo ha vivido, no solo estudiado. Esa es la mejor combinación posible para un jurista. Rodrigo Cavalcante, por su parte, no volvería al ora pro nobis, no por vergüenza, o al menos no solo por eso. Había algo en aquel lugar que ahora era demasiado grande como para que entrara sin cargar con el peso completo de lo que allí había sucedido, y él aún estaba en el proceso de aprender a cargar con ese peso sin empujarlo de vuelta al fondo. Era un aprendizaje lento. Era el tipo de aprendizaje que no tiene fecha prevista de finalización, pero había comenzado, y los comienzos son lo que importa cuando lo que vino antes duró demasiado tiempo estancado. El ora pro nobis continuó en la calle Serrano, con el mismo olor a romero y mantequilla dorada, y madera antigua en las noches de viernes. Doña Nieves continuó llegando temprano para verificar los pedidos a los proveedores. Enrique continuó esperando a que la fruta llegara en su punto para preparar el redondo de ternera. Armando continuó haciendo el pan que siempre hizo, con la misma receta que nunca había necesitado cambiar porque era buena desde el principio. Y Camila Andrade continuó sirviendo a cada persona que entraba por la puerta de aquel restaurante con el mismo cuidado, la misma atención y el mismo respeto con que había servido a todas las demás desde el primer día. Porque la dignidad que había exhibido aquella noche no era una actuación para una ocasión específica. Era lo que ella era todos los días, cada día, en cada mesa, con cada persona. Y esa, entre todas las cosas que habían sucedido aquella noche inolvidable, era tal vez la más importante de todas. No era algo excepcional, era simplemente ella siendo ella misma, y eso había sido suficiente para cambiar algo. La verdadera riqueza, como doña Concepción siempre había dicho, y como el ora pro nobis había confirmado ante decenas de testigos una noche de julio en Madrid, no se exhibe en la muñeca, no se deposita en banco alguno y no intimida a nadie. Se construye en silencio todos los días, en la forma en que elegimos tratar a las personas que nos rodean, y cuando encuentra el momento adecuado, aparece íntegra, sin aviso, con una claridad que ninguna fortuna en el mundo es capaz de comprar ni de borrar.